economía de mercado y de distintas posturas, yo siempre aclaro dos cosas, que hay una gran diferencia, mi gran diferencia siempre cuando hablamos de distintas teorías y distintos economistas, es hacer la división entre economistas convencionales y economistas críticos. Y después, entre los economistas convencionales, también existe la diferencia que yo creo que es lo que marcaba Rubito. O sea, sobre cuál es la forma de resolución de los problemas que tiene la economía de mercado, cuáles son las tendencias que genera, cuáles son las consecuencias económicas y sociales. Sobre eso están los economistas convencionales que dicen, la economía de mercado es lo mejor que hay, el capitalismo es lo mejor que hay, no hay nada que lo reemplace. Pero dicen, y ahí es donde difieren algunos, los más liberales dicen, no, pero para que funcione mejor, el Estado tiene que limitarse a la mínima intervención. Y aquellos que reconocen el capitalismo, pero dicen que funcionaría mejor si el Estado interviene regulando. En cambio, fuera de los economistas convencionales, yo me incluyo fuera de ese grupo, si los economistas críticos, lo que sostienen es que por la propia esencia, por la propia dinámica que tiene en la economía y la sociedad capitalista, los problemas que se generan son problemas que se van a ir cada vez más profundizando y agudizando, problemas de desigualdades sociales y problemas de destrucción ambiental. Y además otra cosa, yo lo planteo en un trabajo que les mandé a los chicos, que se llama Un cárcel que está destruyendo la humanidad, donde señalo que cómo se organiza la economía capitalista. Cada uno puede hacer lo que quiere, pero ¿cuál es la relación fundamental? ¿Cuál es el elemento que orienta las conductas y que impone reglas de juego? La competencia. O sea, cada uno puede hacer lo que quiere, pero tiene que ser competitivo, porque si va a entrar al mercado, tiene que entrar para vender. Si no vende, colapsa. Y para vender quiere decir que tiene que tener cliente y tiene que defenderlo. ¿Frente a quién? Frente a la competencia. Entonces, es la lucha competitiva. Y gana el más competitivo. Y gana el más competitivo significa que algunos pierden, no todos ganan. Los que ganan sí van ganando, van obteniendo más beneficio, van reinvirtiendo ese beneficio en la propia actividad y eso va generando lo que se llama el proceso de concentración. Es decir, empresas cada vez más grandes, que son las ganadoras, ¿no es cierto?, que producen cada vez más y ganan cada vez más, pero además van absorbiendo a otras, van comprando a otras, y eso es lo que se llama el proceso de centralización de la propiedad. De manera de que ese proceso, a lo largo del tiempo, lo que llevaron es a cambiar la forma de funcionamiento del capitalismo. El capitalismo lo que muestra hoy es que los mercados están básicamente concentrados. Son grandes empresas las que controlan y por lo tanto imponen las condiciones tanto de los precios como las condiciones, otras condiciones en la comercialización. Entonces, ¿qué sucede? Que la propia lucha competitiva lo que va generando es primero una actitud cortoplacista, egoísta, de cada uno, de obtener la máxima ganancia, pero no porque esté en la naturaleza humana, sino porque están las reglas de juego. O sos competitivo o desaparecés. Como nadie quiere desaparecer, nadie quiere perder todo, busca ser más competitivo. Y los más competitivos, los que lo logran, van siendo cada vez más fuertes, más poderosos, pero esa lucha competitiva y esa búsqueda de la máxima ganancia y esa conducta egoísta a que está obligado los empresarios, se traslada al conjunto de la sociedad. Y cuando hay grandes poderes económicos que actúan, también van condicionando a los poderes políticos, porque tienen tanta capacidad, tanto poder, tanta espalda financiera, tanta forma de presión sobre el mercado, que esas grandes corporaciones condicionan las decisiones que toman. Entonces, cuando esas mismas corporaciones en la búsqueda de la máxima ganancia pueden generar daños sociales, ambientales, etcétera, y un poder político tiene que ponerle límite, y bueno, lo va a pensar dos veces, porque tiene que pensar, o estoy con el poder económico, o estoy con la gente. Y bueno, la realidad nos está demostrando que el poder político se va subordinando al poder económico. Entonces, la economía no queda solo en la economía, sino que también incide en la política. Pero no solo eso, sino que también incide en la cultura, en los medios de comunicación, la investigación científica. Es decir, los medios de comunicación, los grandes medios de incomunicación, les llamo yo, se van adaptando a quien tiene el poder económico y político. Entonces lo que transmite, lo que genera, no son información veraz, independiente, neutral, sino que va a ser aquello que
que le convenga al que tiene poder económico. Muchas veces los que tienen poder económico también tienen la propiedad de los grandes medios de comunicación. Entonces, este orden social capitalista se va adaptando a la base económica y a que quienes detentan el poder económico. Entonces, eso va dejando cada vez más libre el accionar o estas fuerzas de mercado que buscan la máxima ganancia y el máximo crecimiento como dos cuestiones fundamentales, indiscutibles, que ya nosotros lo hemos naturalizado, se ha naturalizado en todo el mundo, en la enseñanza de la economía convencional, pero eso genera consecuencias. La máxima ganancia a cualquier precio puede generar problemas sociales, no importa, porque está dentro de las reglas del juego. Puede generar destrucción ambiental, no importa, porque está dentro de las reglas del juego. Entonces llegamos a lo que llegamos hoy, que es una crisis civilizatoria donde hay una concentración tan fabulosa de riqueza, donde el 1%, nada más que el 1% de la población mundial, tiene más riqueza que el 99% restante. Y además, eso en términos sociales, pero en términos económicos, en términos ambientales, perdón, está la destrucción que nosotros hemos hecho del planeta, de que estamos cambiando las posibilidades, las condiciones que nos permitieron la vida. O sea que estamos llegando a límites donde quizás no podamos ni siquiera seguir viviendo los seres humanos. Entonces, esto es la gran diferencia entre aquellos que dicen el mercado está bien, lo mejor que hay el capitalismo, pero va mejor con más o menos Estado, y aquellos que dicen no, el capitalismo en sí, más o menos Estado, más o menos mercado, pero siempre va a garantizar máxima ganancia, máximo crecimiento y todas esas consecuencias sociales y ambientales. Acá como síntesis, entonces, hay que poner el foco sobre algunos conceptos que fue deslizando Luis a lo largo de su exposición. Me parece que hay que prestarle atención al concepto de competencia, al concepto de máxima ganancia, a un concepto que es una idea que ha deslizado Luis, con la que concuerdo por supuesto, que el mercado es muy influido, está muy mediado por las cuestiones políticas, pero a su vez también las cuestiones políticas terminan quedando muchas veces subordinadas o son atravesadas o influidas o condicionadas por las fuerzas del mercado. Me parece que también tienen que recordar siempre dos conceptos que generalmente son preguntas de exámenes, que es el concepto de concentración y el concepto de centralización de capitales. Yo siempre doy un ejemplo que no es mío, sino que lo escuché en una clase de economía de un profesor de Málaga que explicaba que esto con los globos. El globo chiquitito, ese globo de carnaval que empieza a ser cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, y se convierte en la piñata, ese es el fenómeno de concentración. Y la centralización, ya no solamente hago grande mi globo, sino que además compro otro globo. Es decir, el ejemplo que él daba, que una cosa es tener un supermercado cada vez más grande, más grande, más grande, a tal punto que quedan 3 o 4 grandes firmas supermercadistas en la República Argentina. Y la centralización tiene que ver con que ese supermercadista además es banquero, además tiene una compañía de seguro y además empieza a comprar medios de comunicación. Esos son los ejemplos para entender como definición y como una cuestión práctica la diferencia entre concentración y centralización de capital. Me parece que ahí aparecieron en la exposición de Luis esos conceptos basales que hay que tenerlos bien presentes para entender bien el desarrollo del contexto más global de cómo funciona la economía capitalista. Está muy claro el ejemplo, de verdad, ayuda a entender esos dos procesos que a veces tienen dificultades de los chicos para saber la diferencia, ¿no es cierto? Pero son procesos que son la consecuencia natural de la competencia. Yo me refiero justamente a eso cuando decimos, hay tendencias que están en la esencia del capitalismo y que en la medida que siga este orden social se van a seguir dando permanentemente, concentración, cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que llegan a ser empresas mundiales. Acá en Paraná hubo una época, hace, qué sé yo, 4 o 5 décadas, o sea, medio siglo, donde había una tendencia a la concentración del comercio minorista. Y había 3 supermercados que eran muy reconocidos porque eran como los que crecían mucho, ¿no es cierto? Era
Spar, creo, ayúdame Rubito, vos que sos de Los acá, Hermanitos y AUT. y AUT, eran los tres. Y era una gran concentración, ejemplo de concentración, porque quizás tenían, entre los tres tenían la mitad del mercado de comercio minorista en Paraná. Ahora, esa concentración no se detiene nunca. ¿Por qué? Porque siguió creciendo el tamaño de los mercados y siguieron concentrándose cada vez más, cada vez quedaban menos chiquitos y los grandes cada vez tenían mayor porción de mercado. Después fueron mercados o supermercados o hipermercados que ya eran nacionales, que venían y se instalaban acá. Y hoy las principales cadenas de hipermercados son mundiales, o sea que concentran el comercio minorista mundial. Es un proceso que no se detiene nunca, es una cosa que en el marco de este sistema, porque está en la esencia del sistema, la concentración y la centralización. Y eso es a nivel económico, pero eso, como yo les decía, esa estructura económica concentrada tiene un reflejo a nivel social, que es una estructura social de enormes desigualdades. ¿Por qué? Porque los propietarios de esos grandes de corporaciones, de esas grandes empresas, son los que tienen la mayor cantidad de riqueza y de ingresos. Y quedan afuera, van quedando afuera cada vez mayor cantidad de seres humanos, es decir, que van siendo desplazados, ya sea porque son siempre laburantes, pueden acumular capitales, o porque fueron capitalistas y fueron arrasados por la competencia, o porque son seres humanos que no encuentran lugar en el mercado porque están desocupados. Entonces hoy hay una realidad a nivel nacional, a nivel local y a nivel mundial que nosotros estamos observando. Hay cifras muy claras, ¿no? Más de 4.000 millones, o sea, más de la mitad de la población mundial está en una situación de pobreza estructural. Entonces hay consecuencias. Entonces, en la medida que las tendencias de este sistema continúen, y van a ser cada vez más grandes y menos los dueños de esas grandes concentraciones, y van a quedar gente afuera, va a sobrar. Hay miles de millones de seres humanos que están sobrando. Y eso se corresponde a lo político. El poder político empieza a gobernar no a favor de lo que quedan afuera, sino de los que tienen el poder, y eso hace que se realimenten esas tendencias, ¿no es cierto? Entonces, cuando el poder económico lleva a cabo actividades que pueden destrozar el ambiente y afectar la salud de la población, ahí es donde entran las contradicciones. ¿Qué hace el poder político? ¿Defiende a las corporaciones o defiende a las personas? Bueno, nosotros tenemos lamentablemente muchos ejemplos en Argentina, en la provincia, con una actividad que ha pasado a ser central desde principios de este siglo hasta ahora, que es lo que se llama la monoproducción de transgénicos con uso masivo de agrotóxicos, donde se afecta tanto la fertilidad de la tierra, tanto la contaminación del acuífero y, por supuesto, la salud de la población. Pero, ¿qué pasa? El poder económico que está detrás es muy fuerte. Entonces, el poder político que debería, en teoría, defender a la sociedad, defender el ambiente, defender la salud y la vida, y bueno, actúa más en función de los intereses económicos. O sea, ahí es donde empezamos a ver cómo funciona la realidad de este sistema, ¿cierto? Más allá de que la economía convencional lo único que muestra son gráficos de oferta y demanda, como para decir, bueno, esta es la realidad y no la que nosotros vivimos. Me parece otro elemento a tener en cuenta que ha introducido Luis, que en general es novedoso en los programas de economía. Yo por ahí recorro programas económicos, programas de contenidos económicos curriculares de otras universidades y la verdad que el gran olvidado es el tema ambiental. Y a mí me parece un enorme acierto, no solamente haber incluido a las cuestiones ambientales como parte integrante de los contenidos curriculares, sino haber introducido este tema como uno de los grandes desafíos que hoy enfrenta la economía capitalista. Yo por eso los otros días con ustedes compartí un artículo que le dieron a mi hija en la cátedra de economía de su facultad para discutir, que está muy bueno porque va relacionando este tema de la pandemia y también lo va vinculando a todo el desastre, a todo el genocidio que se va produciendo con un avance de un capitalismo que no mira razones ni cuestiones y que como tiene como límite, que tiene como norte
único la máxima ganancia, como objetivo único y fundacional la máxima ganancia, en nombre de esa máxima ganancia, bueno, se producen los grandes procesos de deforestación, de contaminación y fundamentalmente de una matanza atroz de especies que sin duda, si existieron desde siempre es porque tienen que ver con el equilibrio de la naturaleza. Entonces, me parece un gran acierto esta cátedra. Yo no sé, no me animaría a decir que fue la primera, pero sí que fue de las primeras cátedras que incorporó lo ambiental como parte integrante de la discusión de los temas económicos. Sin que esté presente el medio ambiente, es muy incompleta la discusión y es muy de escritorio y muy teórica si no se incluyen las cuestiones ambientales. Sí, yo en todo caso, para cerrar este tema, diría que la actividad económica es la actividad que desarrollamos socialmente para generar bienes y servicios. ¿Cómo generamos esos bienes y servicios? Bueno, tomamos los bienes comunes que nos da la naturaleza, lo transformamos y lo adaptamos a nuestra necesidad. En ese proceso, el trabajo realizado permite contar con esos bienes y a partir de transformar la naturaleza, adaptar a nuestras necesidades y distribuirlo entre nosotros. Es una actividad que hacemos socialmente que tiene como base los bienes comunes. La economía convencional no reconoce ni siquiera que los seres humanos somos seres sociales, sino que siempre parte de analizar el individuo aislado que toma decisiones que con un determinado nivel de recursos tiene que elegir cuánto va a comprar o no va a comprar. Entonces, la idea que da la economía convencional es que nosotros interpretamos cómo se comporta un individuo y deduciendo cómo se comporta un individuo hacemos todo un desarrollo para entender la sociedad. Nosotros lo que decimos, no, la sociedad existe, los individuos viven, todos somos interdependientes, no podemos vivir aislados y además somos diferentes y además en la sociedad capitalista hay diferencias según el lugar que se ocupe dentro de la estructura económica y social y eso genera distintos comportamientos. Y además, sin la base material, que son los bienes comunes que tenemos, no podría llevarse a cabo la actividad económica. Entonces, bueno, ahí es donde uno dice, el mercado no está hecho para reconocer problemas sociales ni problemas ambientales. Está hecho para garantizar cómo se ve desde un economista convencional para que una economía ande mejor. ¿Cuándo anda mejor? Cuando hay oportunidades rentables de negocio y cuando hay mayor crecimiento. Nosotros decimos, no, una economía para que ande mejor es cuando genera la base para que la gente viva mejor sin afectar el ambiente. Perfecto. Ahí llegamos. Sí, no quería ingresar por ahí en adelantar en otros temas, pero a medida que lo iba hablando se me representaba algunas otras cuestiones que tienen que ver con la forma de analizar la economía que tenemos nosotros, digamos. Bueno, no confundir, pero por ahí a lo mejor no me quiero adelantar, pero eso va a entrar ahora la semana que viene. La semana que viene entramos en la macro. Vamos a dejárselo como Netflix, como adelanto, digamos, que vamos a ver la diferencia entre crecimiento y desarrollo, si puede haber decrecimiento con desarrollo o al revés, si puede, no habiendo crecimiento, haber desarrollo, ¿no? No, por eso te digo, eso es como plantearlo como anticipo de algo que vamos a ver en el próximo tema. Así como para darle una secuencia, así como dijimos al principio, la unidad 1 dice, bueno, hay distintas formas de organización, nosotros vimos la capitalista que es la economía de mercado. Bueno, la unidad 2 vamos a ver cómo funcionan los mercados. A su vez decimos, bueno, que los mercados generan problemas, etcétera, y esos problemas se van generando a nivel cada vez mayor, entonces ahí pasamos al crecimiento y a la unidad 3. O sea, vamos a hacer la secuencia.